En caso de que no lo supieras, este televisor 4K de la marca TCL C635 con tecnología QLED solamente en el puerto HDMI número 1 permite los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p. Y en todos sus tres puertos permite la tecnología de frecuencia de actualización variable. Y para activar esa tecnología te vas acá donde dice configuración, después a canales y entradas, bajas hasta donde dice entradas, luego vuelves a bajar hasta donde dice estándar avanzado de HDMI. Lo debes colocar en activado porque muchas veces de fábrica viene en automático o en desactivado. Entonces recuerda, colocas este parámetro en activado. Luego le das atrás y bajas hasta donde dice frecuencia de actualización variable y activas este parámetro. Este paso de activar el estándar de HDMI también sirve para que puedas activar los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p. En este caso, la resolución predeterminada con la PlayStation 5 viene hasta 1080p con los 120 Hz. Para activar los 120 Hz en 1440p en esta consola te vas acá hasta donde dice configuración, después bajas hasta pantalla y video, le das clic en resolución y lo cambias a 1440p, obviamente el videojuego se va a reiniciar. Recuerda que este televisor no es compatible con los 120 Hz en 4K, ya he realizado las pruebas y recuerda que los 120 Hz en este TCL C635 solamente son posibles en el puerto HDMI número 1. Ya he realizado esas pruebas y ya lo he podido corroborar tanto con la PlayStation 5 como también con la Xbox Series X que ves a la derecha. Si oprimes esta tecla que te muestro, que es la tecla de retroceso, puedes ver en la parte superior derecha la información actual en cuanto a resolución, tasa de refresco y FPS que se supone este videojuego está mostrando en este momento. Vuelvo y te repito, este televisor solamente es compatible con los 120 Hz hasta 1440p en el puerto HDMI número 1, también con el alto rango dinámico. En el resto de puertos no se pueden los 120 Hz, pero sí se puede por supuesto los 60 Hz en 4K y también por supuesto con la tecnología frecuencia de actualización variable. Pero por lo menos hasta la fecha la PlayStation 5 no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, por lo cual aunque este televisor sí sea compatible con esa tecnología, simplemente no se puede activar. Y para que puedas acceder a esta Game Bar simplemente oprimes por algunos segundos el botón que te acabo de mostrar en pantalla. Aquí puedes activar el HGIG, también esta función de barra de estadística que muestra los FPS actuales del videojuego, también el parámetro aumento que lo deberías dejar en rápido. Está también esta caja de herramientas que simplemente al encenderla aparece una mira en pantalla y considero que en ese tipo de videojuegos simplemente podría parecer inútil. Y puedes acceder aquí a esta función menú y maestro de juegos. Accedes a esta función simplemente para corroborar que la frecuencia de actualización variable fue activada. Aquí puedes ver en la parte de abajo donde dice frecuencia de actualización variable que simplemente ya está activado. Ya simplemente queda que te vayas a las configuraciones como tal del videojuego, en este caso Dios de la Guerra Ragnarok. En este caso he favorecido la calidad y aunque se ve muy bien, la fluidez no es la mejor. Entonces si quieres mejor fluidez simplemente te vas acá a gráficos y cámara donde dice modo de gráficos y le das donde dice favorecer el rendimiento y sí que mejora notablemente, se ve muchísimo más fluido, muchísimo mejor desde mi punto de vista sin perder calidad gráfica. Y como te comentaba, ya corroboré que los otros puertos HDMI, es decir el HDMI 2 y el HDMI 3, no permiten los 120 Hz. Aquí con la consola Xbox Series X también lo acabo de corroborar. Pensé que simplemente reiniciando se podía, pero realmente no. Realmente el único puerto que permite los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p, es el puerto HDMI número 1.
Aquí por ejemplo hice el cambio, conecté la Xbox Series X al puerto HDMI número 1 en donde tenía conectada la PlayStation 5 y ya el televisor me permite activar los 120 Hz aunque solamente sea hasta 1440p, que no está para nada mal, tiene una muy buena fluidez este TCL C635 y como había mencionado antes, la consola Xbox Series X sí permite el Dolby Vision para gaming, por lo cual al este televisor también permitir esa tecnología, pues obviamente se puede activar. Aquí ves entonces lo que es capaz este televisor con la Xbox Series X, los 120 Hz hasta 1440p, frecuencia de actualización variable y el Dolby Vision para gaming. Si no te aparece esto, recuerda cerciorar acá en configuración, le das clic, luego acá donde dice canales y entradas, después en entradas y después recuerda el estándar HDMI avanzado debe estar activado, porque si está en automático o en desactivado muy probablemente no te vayan a aparecer esas tecnologías. Y recuerda en la parte de abajo activar la frecuencia de actualización variable. Y por supuesto hice el cambio de puerto, ahora la PlayStation 5 la he conectado al puerto HDMI número 3, también lo hice con el HDMI número 2 y obviamente todo se reinicia porque recuerda que ese puerto no es compatible con los 120 Hz. Mejor dicho, ni el HDMI 2 ni el HDMI 3 son compatibles con los 120 Hz para que no se te olvide, solamente hasta 60 Hz en cualquier tipo de resolución. De hecho acá me muestra que no es compatible con los 1440p como te voy a mostrar. Entonces vuelvo y te repito, ni el puerto HDMI número 2 ni el puerto HDMI número 3 de este TCL C635 son compatibles con la resolución 1440p y tampoco con los 120 Hz en ningún otro tipo de resolución, pero sí son compatibles con frecuencia de actualización variable y por supuesto alto rango dinámico. Recuerda entonces que es el puerto HDMI número 1 donde deberías conectar tu consola de videojuegos para poder obtener los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1440p. No obstante, desde mi punto de vista y con las pruebas que he realizado, de todas formas si lo conectas en el HDMI 2 o en el HDMI 3 y si mantiene la frecuencia de actualización variable no hay una gran diferencia, pareciera de hecho como si los 120 Hz realmente no existieran o no hicieran una gran diferencia, simplemente favoreces el rendimiento en el videojuego porque al cambiarlo a favorecer calidad sí que se nota una desmejoría. No sé si tienes este televisor y alguna consola de última generación y puedes realizar estas pruebas y contarnos tu experiencia en la caja de comentarios. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.